Hola, ¿cómo estás? Nuevamente estamos listos para comenzar un nuevo programa de Una voz del cielo. Hoy escucharemos la voz de Dios con otra historia, por supuesto. Hoy vamos a hablar, vamos a conversar sobre la enseñanza, pero sobre todo por la vocación del maestro, que ese es el título que nos convoca en esta hora, la vocación del maestro. Y todos hemos sido enseñados desde que vinimos al mundo. Nuestros primeros enseñadores fueron nuestros padres, que lo hicieron con una vocación extraordinaria. Luego aparecieron aquellos enseñadores profesionales que a lo largo de la vida nos fueron entrenando, nos fueron impartiendo los conocimientos que ellos mismos tuvieron que adquirir a través de otros enseñadores, y pudimos observar a lo largo de toda nuestra enseñanza que recibimos que hubo maestros que enseñaron por una rutina, por una cuestión laboral, porque no tenían otra posibilidad de hacer otra tarea. Pero también pudimos observar que no muchos, pero sí hubo maestros que tuvieron vocación. Y no es lo mismo un enseñador, un maestro que enseña porque tiene que enseñar algo, tiene que cumplir con un currículum, tiene que cumplir con un programa que se le ha entregado para que dé. No es lo mismo eso que aquel maestro que tiene una vocación y que va más allá de la enseñanza y establece un contacto con aquel a quien le enseña. Por eso un maestro de vocación, que es lo que hoy vamos a ver, es muy distinto a un maestro común. Un maestro de vocación busca el bien del alumno, trata de enseñar con su ejemplo. El valor de su trabajo está en perfeccionar a otra persona, a otro educando. Y lo que hace este maestro es observar al alumno y puede percibir las emociones, puede percibir sus actitudes, sus sentimientos. Entonces el maestro de vocación tratará de enseñarle de la manera y lo que el alumno necesita. Y hoy vamos a tener, por supuesto, el ejemplo máximo de vocación de un maestro. ¿Me acompañás? Y vamos a la historia. Vamos a hablar de un maestro especial que estuvo entre nosotros y como nosotros no le pudimos conocer, quedó registrada en la Biblia las cosas o la forma que él tuvo para enseñar a sus alumnos. Y vamos a comenzar leyendo un pasaje de la Biblia en el libro de Lucas. Lucas fue un doctor que trató de indagar la historia de Jesús y todas las cosas que él hizo, y escribió un primer libro que se llamó el Evangelio según San Lucas, y ahora escribió otro libro, el cual lo dedica a una persona llamada Teófilo, y le cuenta sobre este maestro y la vocación que tenía. Por eso allí en el libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 1, dice así, es la pluma de Lucas, dice, en el primer tratado, es decir, en el Evangelio que había escrito según San Lucas, dice, en el primer tratado, oh Teófilo, esta es la persona a la cual le escribe este libro de los Hechos, dice, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Acá vemos ya la actitud de un maestro de vocación, un maestro que primero hace y practica lo que luego va a enseñar. Eso es un maestro que está bien entrenado, es un maestro que conoce aquello que enseña. Y bueno, Jesús era un maestro de vocación. Podemos ir al aula de Jesús. ¿Cuál fue el aula
que usó Jesús para enseñar. Y bueno, dice que no tenía aula, sino que él iba o montaba su aula donde estaba el alumno. No es que el alumno tenía que ir y recorrer ciertos lugares para llegar hasta el aula del maestro, sino que en este caso el enseñador Jesús llevaba su aula a donde estaba el maestro. Qué increíble. Dice Mateo, otro evangelista, capítulo 11, versículo 1, dice así: cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Mire qué interesante lo que dice este evangelista, Mateo. Dice que primero le enseñaba en forma privada a sus discípulos y luego se ocupaba de ir a las ciudades donde estos mismos discípulos vivían. Porque claro, Jesús enseñó en toda la región de Galilea. Era la región de donde provenían todos estos discípulos que le siguieron. Entonces dice que iba y montaba su aula en las mismas ciudades de ellos. Qué interesante, ¿no? Y el aula estaba en las calles. Él montaba su aula en las mismas calles, es decir, el aula era ambulante para él, porque iba recorriendo las calles e iba enseñando. Entonces su aula estaba en las calles, estaba en los lugares donde estaba el alumno. Y podemos observar que muchas personas, nos pasa a nosotros, muchas personas por cuestiones laborales no han podido estudiar, no han podido crecer profesionalmente por cuestiones laborales, han tenido que salir a trabajar en una edad temprana. Entonces, si hoy Jesús estaría entre nosotros, vendría hasta el taller, vendría a la carpintería, vendría a la oficina donde nosotros estábamos, porque eso es lo que él hacía. Llevaba el aula al lugar de trabajo de aquellos a los cuales les quería enseñar. Dice el evangelista según San Marcos, otro evangelista, cuenta también sobre la enseñanza de Jesús. Dice Marcos 4:1, otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar y se reunió alrededor de él mucha gente, tanto que entrando en una barca se sentó en ella en el mar y toda la gente estaba en tierra junto al mar. Miren qué escena maravillosa. Las personas que trabajaban allí en la zona, nosotros conocemos los puertos, conocemos esos trabajos que se hacen a la orilla del mar, era gente ruda, gente que olía a pescado, gente que estaba toda manchada con los mismos productos de los peces, tal vez con la sangre de los peces, estaban allí trabajando todo el día. Y tal vez estas personas, es imposible que fueran a un aula a poder cursar una materia o una enseñanza para ejercer luego una profesión. Ellos trabajaban rudamente y dice que Jesús va allí a la orilla y encuentra una multitud de gente que seguramente cada uno estaría trabajando, haciendo lo que a diario hacían. Y allí llega Jesús y monta su aula y comienza a enseñar, pero se da cuenta que la gente comienza a apretarlo y que era tal la multitud que no iba a poder enseñarles a todos. ¿Qué es lo que hace? Pide una barca y entra en la barca, una barca que seguramente era lo típico, olía a pescado, una barca húmeda, tal vez una barca que podía tener agua, estaría manchada con los productos de mar. Entonces dice que él pide esta barca y se retira un poquito y allí tiene todo el panorama de sus alumnos. Y allí comenzó entonces a enseñar. Y claro, esta forma de enseñar que tenía este maestro de vocación causaba asombro en aquellos que realmente tenían sus cátedras, sus enseñanzas en aulas, todas preparadas para ello. Tenían alumnos seleccionados, porque las escuelas rabínicas, recordemos que eran escuelas muy selectivas y no cualquiera podía ir a una escuela rabínica. Tenía que haber estudiado mucho antes para luego rendir seguramente algún examen y ser aprobado y tener dinero para pagar y costear
los estudios, pero esta gente estaba allí. Y entonces lo que vemos es que estos enseñadores que enseñaban en las escuelas rabínicas se enojaban porque este maestro iba y montaba el aula donde estaban los alumnos, aunque tuviese que ir hasta su lugar de trabajo. Y comenzaba a ser criticado por esta forma de enseñar. Qué increíble, el corazón duro del hombre, ¿verdad? Dice allí en Juan, el Evangelio, según San Juan, registra esta escena. Dice Juan 7:35, entonces los judíos dijeron entre sí, ¿a dónde se irá este que no le hallemos? Se irá a los dispersos entre los griegos y enseñará a los griegos. El Señor Jesús no hacía acepción de personas. Es más, Él iba donde había personas que lo único que necesitaban era un corazón dispuesto para escuchar sus enseñanzas, no importa dónde estaban. Y con eso Él se ganó la crítica de aquellos que se decían maestros. Pero Él era un maestro de vocación. Podemos pensar qué tipos de alumnos buscaba Jesús para enseñarles. Recordemos que los rabinos tenían cierta preelección de aquellos alumnos que podían ingresar a las escuelas. ¿Y qué preelección haría Jesús? Dice allí el libro de los Hechos, capítulo 4, versículo 13. Este libro, recordemos que lo escribió el doctor Lucas, dice así, Hechos 4:13. Entonces, viendo el denuedo, es decir, el valor y la forma de hablar, dice, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. ¿Qué tipo de alumnos buscaba este maestro de vocación? Dice que eran personas sin letras, es decir, no habían podido asistir a las escuelas rabínicas. Y eran hombres que eran hombres comunes, que tampoco habían podido tener una profesión, por eso se les llamaba del vulgo. Y estos alumnos eran alumnos que no tenían ningún tipo de conocimiento, no habían sido ejercitados en las enseñanzas, como aquellos que van a una universidad o a una escuela superior y entonces adquieren un cierto entrenamiento para poder adquirir más conocimiento. Ellos no, eran hombres sin letras y del vulgo, así los reconocían. Pero lo que notaban ellos, las personas que hablaban de estos seres que tal vez la misma sociedad los discriminaría, dice que a pesar de ser sin letra y ser de lo común de la gente, era impresionante la forma de hablar que tenían. Pero les llamaba la atención de que ellos no habían asistido a una escuela rabínica ni tenían esa posibilidad de aprender esos conocimientos tan profundos. Pero hablaban como si hubiesen ido a las escuelas. ¿Y qué decían? No les queda otra que haber estado con Jesús, el maestro de vocación. Por eso leemos allí al final de este versículo, Hechos 4:13, que dice, y les reconocían que habían estado con Jesús. Qué maestro que dejaba esta impronta en sus alumnos. Era un maestro de vocación. Y bueno, sigamos comparando un poquito nomás lo de las escuelas rabínicas. Tenían que tener cierta edad para ingresar a la escuela. Y en las escuelas rabínicas no entraban mujeres, entraban solo varones. Por lo tanto, ¿qué tipo de personas no recibirían nunca una enseñanza? Lo pensaste, ¿verdad? Las mujeres y los niños. Y ciertos hombres mayores o menores de edad que no podrían ingresar porque no les daba la edad. Pero sin embargo, vemos que Jesús tenía un cupo bastante amplio de edades entre sus alumnos. Allí Mateo en el capítulo 19 y en el versículo 14 registró esto. Dice, pero Jesús dijo, dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Qué maestro tan increíble de recibir alumnos a los niños. Es mucho
enseñar a un adulto es una cosa. Enseñar a los niños hay que tener una didáctica y una forma de captar la atención de ellos. Y sin embargo, Jesús, el maestro por excelencia, lograba eso, que los niños trataran de quedarse allí en la enseñanza que Él les impartía y entendían y reconocían el reino de los cielos al escuchar a este gran maestro. Qué excelencia la de este maestro. Tenía una forma de enseñarle a un niño pequeño y que él entendiera, a una persona sin letra, a una persona común que no había ido a la escuela. Y sin embargo dice que las multitudes se reunían allí. Asombró a multitudes, qué maravilloso. Y entonces nos estamos dando cuenta de que este maestro de vocación no hace discriminación de personas. Por eso, entre sus conocidos, entre sus alumnos, hubo mujeres que cuando escucharon sus enseñanzas, les cautivó el corazón y ellos aprendieron, estas personas, sí, estoy hablando de las mujeres, aprendieron muchísimo de Jesús. Tal es así que cuando oyeron esas enseñanzas maravillosas que Jesús les impartía, le siguieron desde que le conocieron hasta aquel momento en que Él fue a la cruz, hasta la misma cruz lo siguieron. Y dice Lucas en el capítulo 23, Evangelio según San Lucas, en el capítulo 23 y en el versículo 49. Pero todos sus conocidos, y presta atención a esto, dice, y las mujeres que le habían seguido desde Galilea. ¿Recordás dónde enseñaba? En las ciudades de ellos. Así que desde Galilea le estaban siguiendo hasta la cruz. Y qué impresionante es cuando un maestro tiene vocación y sabe captar la atención del alumno. Leemos otra vez, Lucas 23, 49. Pero todos sus conocidos y las mujeres que le habían seguido desde Galilea estaban lejos mirando estas cosas. Es el momento en el que están al pie de la cruz, pero desde Galilea a la cruz. Qué maravilloso. Decíamos que un maestro de vocación observa al alumno y mientras está enseñándole, sabe captar las necesidades, tanto físicas como emocionales, que tiene el alumno y trata de impartirle lo que él necesita. Y por momentos Jesús estaría enseñando y él dejaba la cátedra, dejaba de enseñarles porque él notaba que había niños, había mujeres, había hombres que tal vez estaban horas escuchándole y que no habían recibido alimento. Así que él los hacía recostar en la hierba, que descansaran y los alimentaba. Hasta eso tenía este maestro. Dice allí Mateo capítulo 14, versículo 21, dice, y los que comieron fueron como 5.000 hombres. Allí los invitó a comer, qué maestro, o sea, es increíble, solo Jesús podía hacer eso. Invitar a como 5.000 hombres, dice, sin contar las mujeres y los niños. Claro, siempre cuando se contabilizaba o cuando se buscaba un testigo, las mujeres quedaban excluidas y también los niños. Pero Jesús contabilizaba a todos, porque Él a la hora de alimentarlos no contó solamente a los varones, que dice que eran como 5.000, sino que preparó alimento también para todas las mujeres que estaban allí y para todos los niños. Qué maestro, qué vocación. Y tenía tal vocación que estaba adquiriendo muchos seguidores. Y todos pensarían, o por lo menos algunos, pensaban que Jesús estaba haciendo mucho dinero, porque eso pasaba en las escuelas rabínicas, como se cobraba un valor bastante elevado, como hoy hay lugares y escuelas privadas que cobran mucho dinero para que los hijos puedan ir a estudiar. Pienso que en la mente de aquellos que escuchaban las enseñanzas de Jesús, dirían, este debe tener un capital impresionante. Así que algunos le proponían seguirlo a cualquier lado donde él estuviera, que ellos irían con él. Y más viendo que los había alimentado, dirán, bueno, miren esta escena, por ejemplo. Lucas capítulo 9, versículos 57 al 58. Dice así, yendo ellos, es
Es decir, iba Jesús con su comitiva recorriendo las ciudades, las calles, enseñando. Dice, yendo ellos, uno le dijo en el camino, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Mire, qué tremendo, parece un corazón sensible, pero no, es un corazón orgulloso y buscando algún beneficio propio. Dice el versículo 58, Jesús, que lo conocía y podía observar la actitud, el pararse, el porte de este hombre que decía eso, o este joven. Dice Lucas 9:58, y le dijo Jesús, las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Es como decirle, todos tienen su lugar donde ir a vivir, todos tienen un lugar donde identificarlos, un domicilio, una casa, un lugar para dormir cómodo. Dice, pero yo, dice, yo no tengo eso, yo no tengo un lugar, yo donde me agarra la noche, yo ahí me quedo. Y observen ustedes, como les decía, o le decía a este joven, las aves tienen sus lugares donde están, los animales, todos tienen su lugar propio, su residencia, su morada. Dice, yo no tengo eso. Y en una oportunidad estaba Juan el Bautista, que tenía ya sus discípulos al comienzo del ministerio de Jesús. Dice que Juan el Bautista le estaba enseñando a sus discípulos y por momento pasa Jesús y Juan el Bautista, que lo conocía, le dice a sus discípulos, ese que va ahí, ese es el maestro de vocación. Dice, a él tienen que seguir porque de ese hablé yo todo este tiempo. Así que no me sigan a mí, síganlo a él. Y allí los discípulos, cuando escucharon de la boca de su maestro, Juan el Bautista, que les decía, este es el verdadero maestro, este es el maestro de vocación, él es el enviado, el Mesías, a él tienen que seguir, se agarraron sus cosas y se las picaron con Jesús, se fueron con él. Y claro, pero ¿cómo hacían para decirle a Jesús, Jesús, no queremos ir con vos donde vos estás? Y que fue una escena un poco graciosa e interesante a la vez. Dice allí Juan capítulo 1, versículo 38. Presentemos la escena, Jesús va caminando y le vienen siguiendo, alguien que le sigue muy de cerca, y Jesús ya sabía que le estaban siguiendo. Entonces por un momento se da vuelta y le dice, ¿qué buscan? Qué grande el Señor. Dice Juan 1:38, dice, y volviéndose Jesús, y viendo que le seguían, les dijo, ¿qué buscáis? Ellos le dijeron, Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde vives o dónde moras? Como diciendo, queremos ir a tu casa, queremos saber, Juan, como que ellos pensaban, Juan nos habló de vos, queremos a ver qué enseñanza nos das. Y dice el versículo 39, le dijo, venid, ved, los invitó a su casa, qué increíble. Dice, fueron y vieron donde moraba, y se quedaron con él aquel día porque era como la hora 10. Dice que cuando ellos llegan a la casa o al lugar donde estaba Jesús, ellos, dice, cuando vieron eso, dice, se quedaron con él. Claro, él no tendría una casa, tendría tal vez unas cañas, un poco de follaje, que él usaba para pasar la noche, porque recordemos que Jesús no tenía un lugar donde estaba fijo. Él caminaba las calles, recorría las ciudades. Por lo tanto, dice que cuando ellos le vieron, dice, bueno, indudablemente no le vamos a provocar ninguna incomodidad. Y podemos ver que, según el pasaje, ellos no les importaba tampoco el lugar o la forma en que él vivía. Pero cuando ellos empezaron a escuchar lo que aprendían de él, le empezaron a correr las horas. Y pasaron las horas y se dieron cuenta que se les había hecho, ya estaba cambiando el día. Porque recordemos que en el horario judío, ya a las 6 de la tarde cambia de un día para otro. Y ellos charlando ahí, aprendiendo, recibiendo la enseñanza, les pasó tan rápido. Y bueno, le habrán propuesto, nos podemos quedar contigo esta noche y síguenos enseñando. Y así fue, se quedaron con él. Dice Juan 1:39, les dijo, venid, ved, fueron y vieron donde moraba y se quedaron con él aquel día, porque era la hora 10. Qué increíble es pensar
en la vocación de este maestro. No solo cautivaba la atención de aquellos que le escuchaban y que aprendían de él, sino que él no tenía límite de horario, él no tenía, nunca tuvo un no para un alumno, tal es así que bueno, estos dos vienen al lugar donde él está, pasan la noche con él no tiene problema de quedarse con ellos. Y hasta a Jesús lo buscaban a distintas horas del día. Por ejemplo, un rabino en su oportunidad, sabiendo ya que Jesús tenía una enseñanza especial, quiso aprender de él, pero por temor a los compañeros rabínicos o rabinos que estaban con él, no dijo nada y se fue de noche a verlo a Jesús. Me imagino allí buscando a Jesús y pensando también en nosotros cuando ya estamos en la casa, la laboral ha terminado y estamos o tal vez por almorzar o a irnos a acostar y alguien toca la puerta y ya no es una disposición que uno tiene, ya es en forma natural. Y bueno, no es la misma disposición que uno tendría si está dispuesto o preparado para atender a alguien. Así que vino de noche y Jesús lo recibió. Dice allí Juan 3:1, dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Qué increíble. Él no tenía límite de horario, atendía a todo el que venía a él y les enseñaban. Y todo aquel que llegaba y escuchaba la enseñanza de este maestro de vocación se quedaba anodado, se quedaba admirado de la enseñanza impartida. Y bueno, se querían quedar con él. Es decir, que a cualquier hora podían ubicarlo, lo encontraban y allí eran atendidos. Y él no tenía descanso, porque en sus días de descanso, como ser el sábado, es el descanso judío. En ese día las mujeres no cocinan, no lavan los utensilios, los hombres no trabajan, no hacen ningún tipo de trabajo, nada hacen, están allí, es el día de reposo. Pero Jesús no tenía reposo para enseñar, él enseñaba aún en su día de descanso. Por eso allí Lucas, en el Evangelio, según San Lucas, en el capítulo 13, registra esta escena. Dice, enseñaba Jesús, en Lucas 13:10, perdón, dice, enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo, en el día de descanso, cuando todos los maestros están buscando a ver cuándo es feriado, qué es lunes, martes, tenemos un fin de largo. Bueno, él no tenía fin de largo, él no tenía horarios en los cuales dijera, hoy no voy a enseñar, porque este maestro era de vocación. Así que aún en los días de descanso, él estaba enseñando. Y bueno, así estuvo 3 años, enseñando, estuvo estableciendo contactos con sus discípulos, con la gente común, con la gente del vulgo, con la gente sin letra, con niños, mujeres y hombres, sin límite de tiempo, sin límite de edad. No cobraba para enseñar, no tenía nada. Y cuando lo buscaban allí estaba Jesús. Pero ya habían pasado 3 años y Jesús se tenía que ir porque él había venido con una misión. Y reúne a sus discípulos en la última cena antes de ir a la cruz y les va a dejar la última enseñanza. Una enseñanza que quedaría marcada para siempre en el corazón de los discípulos. Era aquella noche del aposento alto y era la despedida. Y allí en esa despedida Él les va a confesar que realmente Él es su maestro de vocación y que todo lo que les enseñó a lo largo de los 3 años y todo lo que enseñó a la gente lo hizo porque sentía la vocación, porque Él había sido o era un maestro de vocación. Y se los dice abiertamente. Se los dice allí en Juan capítulo 13, versículo 13. Dice así, vosotros me llamáis maestro y Señor. Y Jesús, y decís bien, porque lo soy. Allí dice, ustedes me llaman maestro
y me llaman Señor. Recordad este orden. Me llaman Maestro y Señor. Primero Maestro y luego Señor. Dice, y hacen bien porque soy Maestro. Soy Maestro y soy Señor. Es decir, soy el Dios que dejó los cielos para venir a este mundo, tomar forma humana y venir a enseñarles. Y esa es mi vocación y toda mi vida en estos 3 años la dediqué a eso, a enseñar con vocación. Y les voy a dar la última enseñanza como maestro que ustedes han reconocido que soy. Dice Juan 13, versículos 4 y 5, dice, se levantó de la cena, se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. ¿Se imagina? Él confiesa públicamente que es el Maestro y no solo eso, es el Señor. Estaba en la mesa. Luego ellos siguen en la mesa, pero ven que él corre su banco o corre el lugar donde estaba hacia un lugar, se saca el manto, lo deja a un costado, luego agarra una toalla, se la ciñe sobre sí, va, busca una palangana, agarra una jarra, echa agua sobre la palangana y luego va hasta uno de sus discípulos y allí se arrodilla delante del discípulo, le saca la sandalia, luego mete su pie en el agua y comienza a lavar los pies del discípulo. Luego, una vez que lo lava, agarra la toalla con la que estaba ceñido y le seca los pies. Y así hizo uno a uno. A los 12 les lavó los pies, inclinado en tierra. Me imagino allí, cuando los discípulos estaban viendo esa escena, cuando escuchaban que la palangana hacía el ruido sobre su lugar y que este maestro tomaba sus pies, le sacaba la sandalia y luego metía sus pies en el agua, esa sensación de haber sido algo especial. Y esa era la última enseñanza que él les imparte, así que después que hace eso uno por uno, va, deja la toalla, deja la palangana en su lugar, agarra el manto que se había sacado, se lo coloca y ahora les va a decir algo, les va a decir la enseñanza que él quería dejarles. Dice Juan 13:12, así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? Me imagino allí mirándose unos a otros y no entendiendo nada, cuál era la enseñanza que estaba dejando. Sabían que le había lavado los pies, entendían algunas cosas, se ruborizaron tal vez cada uno mientras les iba tocando el turno, pero la enseñanza, la esencia de la enseñanza se la tenía que dar el maestro, porque era un maestro de vocación. Y entonces ahora le va a mostrar la aplicación de la enseñanza. Dice Juan 13:14, pues si yo, y ahora cambia el orden, recordás que dijo anteriormente, ustedes me llaman maestro y señor, y ahora cambia el orden, dice, pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros, porque dice, versículo 15, porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De la misma manera que ustedes vieron que yo estuve todos estos años enseñándoles, preocupándome por ustedes, alimentándolos física y espiritualmente. Ustedes me vieron andar las calles, me vieron con las personas, saben lo que yo quise enseñar. Bueno, dice, la mayor enseñanza que ellos verán, que yo les he dejado a ustedes, es cuando ustedes se amen los unos a los otros y muestren humildad los unos a los otros.
Y en este amor que ustedes se muestren entre ustedes, las personas que les vean van a decir, estas personas sin letras, estas personas del vulgo, estas personas comunes, no fueron a una escuela rabínica, aprendieron de un maestro de vocación, aprendieron de Jesús. Por eso Él les dejó un mandamiento. Un mandamiento era una orden que debían seguir y que debemos seguir todos aquellos que seguimos las pisadas del Maestro. Dice allí Juan capítulo 15, versículo 12. Este es mi mandamiento, les dice Jesús. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Jesús, el gran maestro de vocación, asombró a multitudes, enseñó con autoridad, enseñó con ejemplo, pero por sobre todo enseñó con amor. Y la última enseñanza que les dejó es que Él les amaba y que les había dejado lo que tenía que motivarlos a ellos, era el amor a Él como Señor y Maestro y el amor entre ellos. Y lo último que hace Jesús es mostrarle cuánto los amaba, cuánto los había amado. Y allí esa noche salen afuera, van hasta el Getsemaní y de allí Él va a la cruz y muere por ellos. Y ellos pudieron observar que este maestro de vocación no solo les enseñó, no solo los alimentó, los educó, los formó, sino que también pudieron verle allí, colgado de esa cruz, muriendo por ellos. ¿Y por qué murió por ellos? Porque había algo que la enseñanza no les podía dejar, y era que ellos tenían que encontrar la paz con Dios, encontrar la comunión, la amistad con Dios. Pero había algo que los separaba de eso, los separaba de tener una amistad real con Dios. Y era que su pecado los había separado y su pecado los condenaba a muerte. Entonces, la última enseñanza que les deja es que Él toma la carga del pecado de cada uno y lo carga sobre sí y muere para que el pecador pueda alcanzar la salvación, el perdón de Dios y la amistad con Dios. Y entonces así hallar una nueva vida en Cristo y poder recibir estas enseñanzas que Cristo dejó. Por lo tanto, Él dijo en Juan 15:13, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Hoy Jesús, el maestro por excelencia, un maestro de vocación, vino hasta donde estás vos y puso allí el aula, instaló el aula y vino a mostrarte que Él vino por amor a ti, vino a dejarte las enseñanzas más hermosas que puedas recibir de una persona que lo dio todo. Dio su corazón, dio su vida, dejó todo su ser enseñando y finalmente fue a la práctica y en la cruz murió por ti. Murió para mostrarte que realmente te ama y que no habrá un amor más grande que el que alguien muera por ti, pero no solo que muera por ti, sino que al morir pueda tener la capacidad de pagar el precio del pecado que hay en tu vida y que tú no puedes pagar. Por lo tanto, hoy te presento a este maestro de vocación, Jesús el Señor, Jesús el Maestro, Jesús el Hijo de Dios. Y hoy ha venido hasta donde estás. Puede ser en tu lugar de trabajo, puede ser en ese sillón cómodo o en un lugar donde estés, tal vez haciendo gimnasia, tal vez andando en un vehículo. Pero hoy Jesús viene hasta tu mismo lugar, pone allí su aula y te dice que te ama. Y que te ama tanto que dio su vida por vos. Y que dejó un libro que se llama la Biblia, para que puedas entender cuánto Dios te ama y cuánto estuvo dispuesto a dar para que puedas alcanzar la salvación y la vida eterna a través de conocer a este Maestro, al cual muchos lo buscaron de noche, lo buscaron en la mañana, lo buscaron en la tarde,
lo buscaron en el día de reposo. Siempre estuvo. Nunca le dijo no a alguien. Y hoy te dice a ti, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. El Maestro te llama. El Maestro te dice que hay salvación para ti. Tan solo tienes que pedirle perdón por todos tus pecados, recibirlo como tu Señor y Salvador, y entonces Él vendrá a poner el aula allí, en tu mismo corazón, y te salvará para toda la eternidad. Puedes decirle tranquilamente a Jesús, Jesús, el Maestro por excelencia, Maestro de vocación, dile, sálvame, y Él te va a salvar. Porque para eso vino a este mundo, para eso vino hoy hasta ti. Montó su escritorio en tu mismo lugar para decirte que te ama y que lo dio todo por ti. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a ocupar el lugar de alumno? ¿Vas a ocupar ese lugar que ocuparon muchas personas y que aún yo, cuando escuché sus enseñanzas, cuando escuché su voz, cuando escuché todo lo que Él hizo por mí, me rendí a Él, lo recibí en mi corazón, le pedí perdón por mis pecados. Y hoy sigue siendo mi Maestro. Y ha caminado conmigo durante muchos años y sé que lo seguirá haciendo. Y Él me amó hasta el fin, como te ama a ti. Ve a Jesús, al Maestro de vocación, y pídele que te salve, que te perdone, y en Él alcanzarás la salvación y la vida eterna. Qué Maestro de vocación, ¿verdad? Ve a Él, no demores, Él te está esperando. Es más, ya viene con su escritorio a ponerlo frente a ti. Que el Señor te bendiga, que estas enseñanzas que has recibido hoy puedan llevarte a conocer a Jesús, el Maestro de vocación. Nos encontramos en el próximo programa. Hasta entonces.